Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos bienvenidos. Saludos cordiales a todo el que se va uniendo a esta hora a la transmisión. Soy Mario Pentón, me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Y aquí en el fondo tienen una entrevista que hice un poco más temprano al abogado Mark Prada, que ganó recientemente una demanda y que le permitió a un grupo, inicialmente creíamos que eran unos 20, pero él me estuvo comentando que no, que eran más, que eran 30 cubanos con I-220B, muchos de ellos, otros que sencillamente habían quedado pendientes del miedo creíble, pero todavía no tenían ninguna entrevista ni nada. Pues ganó, llegaron a un acuerdo con la fiscalía y les dieron un parol a todos esos cubanos. Entonces, eso ha despertado muchísima esperanza entre los I-220A, los I-220B. ¿Qué posibilidades hay de regularización? Estas demandas federales pueden traer consigo que se arreglen estos casos, que por ejemplo tantos cubanos que tienen esta I-220B sencillamente porque cuando cruzaron no les hicieron entrevista de miedo creíble, no les hicieron nada y los dejaron marcharse. Vamos a hablar de todo eso con el abogado Myron Gallardo. Myron, sé que pudiste ver la entrevista con Mark Prada, una enciclopedia, me decías, de las leyes. Así mismo, Mario. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, sí, muchas felicidades para el abogado Matt Prada por el logro que obtuvieron, que yo creo que es un paso que va a llevar a una solución para todas las personas que de alguna manera se encuentran en limbos migratorios, como él explicaba, todas estas personas que están pendientes de una entrevista de miedo creíble, que es verdad que USCIS les ha denegado los asilos, los regresa para atrás y pasan los años y no hay una solución para estas personas que, como te digo, están en un limbo migratorio completamente, no tienen permiso de trabajo, no tienen acceso a prácticamente absolutamente nada porque no tienen una licencia de conducción, no logran tener un Social Security. Es un paso bastante grande, yo creo, para todas estas personas que se encuentran en este tipo de situación. Ok. Abogado, específicamente, a ver, aquí toqué algo que está mal. Bueno, abogado, específicamente, los cubanos con I-220A, ¿qué tipo de opciones pueden tener a partir de esto que hemos visto? Ok, los cubanos que tienen I-220A, y es como explicaba el abogado Mark Prada, siempre hay que ver cómo fue el tipo de procesamiento. Basado en el tipo de procesamiento, es como tú puedes exigirle al gobierno que haga una cosa o haga otra debido a las violaciones que inmigración hace en muchos de los casos, no en todos los casos. Las personas de I-220A que fueron procesadas correctamente, que les dieron un NTA, simplemente tienen que pelear un caso de asilo delante de la Corte de Inmigración. Todavía el onceno circuito no ha tomado una decisión en cuanto a la apelación que se hizo, la decisión de la Corte de Vía en cuanto a la I-220A no considerarse como base para la ley de ajuste cubano. Eso es algo que está pendiente y en el momento que la Corte de Apelaciones del onceno circuito dé una respuesta a esto, si la respuesta es positiva, va a crear un precedente bastante fuerte, un precedente que va a ayudar a muchas personas, principalmente las personas que viven en el onceno circuito, como él explicaba, que son los estados de Georgia, Florida y Alabama, que están en el onceno circuito. So, cada circuito, las decisiones de los circuitos en el mismo circuito son decisiones que son primarias y que todo el mundo tiene que seguir, todas las cortes tienen que seguir. Pero esto crea un precedente secundario para el resto de los circuitos de Estados Unidos. Lo que quiere decir es que los otros circuitos no están obligados a seguir ese precedente solo, pero sin embargo sí lo pueden considerar. Pero una vez que ganas en un circuito una demanda de este tipo, es bien fácil, de alguna manera, usando el precedente secundario, establecer la misma demanda en otros circuitos y también ganar esta demanda en los otros Es circuitos. decir, que si el resultado de esta apelación fuera favorable para los I-220A, podríamos ver una legalización de los I-220A a nivel de todo el país muy pronto. En este caso sería para los I-220A que viven en el área del circuito, van a tener un acceso automáticamente. Me imagino que si la Corte de Apelaciones del onceno circuito da una decisión favorable a favor de los I-220A, Inmigración se va a pronunciar y USCIS va a tomar una decisión de qué va a hacer con todas las aplicaciones
que están ajustando bajo la ley de ajuste cubano. No sé si se van a referir solamente a las aplicaciones de las personas que viven en el onceno circuito o simplemente lo van a hacer general para todo el país. Ellos saben que si es algo que se gana aquí, es algo que no va a ser imposible ganar en el resto de los circuitos. Lleva tiempo, lleva años, pero es una posibilidad. Y al final no van a, como decir, no van a trabajar doble, dejar aplicaciones ahí o negar aplicaciones para que al final tengan que venir atrás otra vez y tengan que reabrir todos esos casos. Interesantísimo y qué bueno que que el abogado Marc Prada nos pudo dar esta entrevista y también hablar un poco de estas demandas contra el gobierno. Abogado, yo tengo entendido que también en el caso específico, y ahora voy a responder las preguntas, en el caso específico de los balseros, es como más fácil conseguir este parol. Sí, ¿qué pasa con los balseros? Todos los balseros que han llegado, ellos llegan, CBP aquí abajo en Maratón los procesa y automáticamente ellos piden, siempre que CBP captura a alguien, CBP tiene que contactar a ICE para ver si ICE tiene espacio en los centros de procesamiento. Si no hay espacio, los mandan a liberar. Pero el problema está que CBP los está liberando con una orden de expedite removal y pendiente, amigo, creíble. Están violando directamente todo lo que es el engranaje del 235. El 235 dice, yo te capturo, te proceso bajo expedite removal, tú me expresas que tienes, porque tienes que decirlo, que tú tienes miedo de regresar a tu país. Entonces yo te hago un miedo creíble, que te lo hace un oficial de asilo de USCIS, no lo hace CBP. Si esa persona gana ese miedo creíble, hay dos puertas. O te libero con un parol humanitario o te pongo en un proceso de deportación completo, quiere decir un proceso de corte para que tú defiendas tu asilo en detención. Y si en algún punto de todo ese proceso yo decido liberarte, yo tengo que liberarte con parol. ¿Qué le ha hecho CBP casi a todos los balseros? Ya en los últimos tiempos han habido balseros que los han trasladado directamente ya sea a BTC o aquí a Chroma, cualquiera de los dos lugares, no se está procesando de la misma manera. Entonces, estos balseros llegan, los capturan, los dejaban un día prácticamente en detención y los procesaban bajo el 235, le daban la hoja del 235 que no estaba firmada por los oficiales porque están pendientes y los sueltan pendientes a miedo creíble. Esos documentos nunca llegaron a USCIS. USCIS nunca hizo un miedo creíble y como dije, estas personas se quedaron en un limbo migratorio prácticamente porque aplicaban a asilo y le decían, no, no puedes aplicar asilo, te viraban el asilo completo. Incluso un caso que tuvimos aquí, que fue uno de los primeros casos que ICE nos dio parol, fue un caso de este tipo. Esta persona tenía el expedite removal, se mandó el asilo, ella había mandado su asilo para USCIS, le habían hecho huellas, le habían dado recibo, le dieron permiso de trabajo, todo, absolutamente todo. Y a los pocos meses le mandaron una carta: tu asilo está siendo desestimado de USCIS porque no hay jurisdicción. Tu permiso de trabajo queda inválido a partir de este momento. Se lo quitaron todo de la noche a la mañana, literalmente. Wow, tremendo. Bueno, vamos a responder las preguntas de la audiencia, que sé que hay un montón. Quiero agradecerles a todos por las felicitaciones por el cumpleaños. De verdad han sido miles de mensajes. Muchas gracias. Muy bonitos los mensajes. Los agradezco infinitamente. Lizzy, estoy llenando la I-130 para mi madre y preguntan el lugar de residencia de mi padre, que hace una semana está en Tapachula y aplicó al CBP-1. ¿Debo poner que reside en Tapachula o pongo Cuba? No, en Tapachula no reside legalmente, ¿no? No reside en Tapachula, reside en Cuba. Él está de tránsito en México. Exacto, está de tránsito en México y yo me imagino que ni siquiera tenga papeles en México, entonces no, él vive en Cuba. Saludos desde Texas, un abrazo para toda la gente que nos ve en Texas, que son muchos. Con residencia permanente en México, ¿puedo aplicar asilo político en Estados Unidos? Puedes intentarlo, pero vas a tener un problema, Junior, con la residencia permanente. Exacto. Soy residente, ¿puedo reclamar a mi esposa e hijo menor? ¿Cómo es el proceso? Ajá, Alexis, sí, puedes reclamar a tu esposa e hijo menor. Es una petición familiar, una I-130 que tienes que poner a tu esposa y a tu hijo menor. Exacto. Vamos a ver, sigo por acá, más preguntas. ¿Qué es una visa T? Ok, una visa T es una visa para las personas que son víctimas de tráfico humano. Es lo que es una visa T. Es parecido como la visa U, es un proceso que tú haces dentro o fuera de los Estados Unidos, aplicando que fuiste víctima de tráfico humano. Tienes que ponerle la evidencia de que fuiste víctima de tráfico humano. Tráfico humano hay muchísimas variantes. Son personas que o los traficaron directo hacia dentro de Estados Unidos para ser incluidos en lugares donde se practica la prostitución, hacer trabajo forzado. Hay
muchísimas cosas detrás de las personas que pueden ser elegibles para aplicar una visa T. Usted tiene que denunciar a las personas que le hicieron lo obligaron a hacer ese tipo de trabajo, o las personas que traficaron con usted. So, es parte, tiene varios requerimientos la visa T. Si quieres, nos puedes dar una llamada y te puedo explicar un poco más a profundidad todos los requisitos de la visa T. Soy nicaragüense, me dieron I-220B, me dieron un permiso de trabajo. ¿Puedo cambiar esta situación con la nueva administración? ¿Se pudiera revocar este permiso de trabajo? No, tu permiso de trabajo está activo bajo tu orden de supervisión, no se va a revocar para nada. Ok, a ver, seguimos por aquí. ¿Qué posibilidades tiene un ciudadano cubano con I-220A que olvidó una cita en USCIS? Si perdiste tu cita en USCIS, yo te recomiendo que trates de hablar con ellos y ellos te la vuelven a reanudar la cita. Ok, buenas tardes. ¿Qué opinan los abogados sobre las citas CBP? ¿Hasta cuándo serán? Gracias. Puede ser que sean hasta el día 20 que probablemente entre en el poder. No se sabe exactamente qué va a hacer la nueva administración con el programa de CEP1. Así es, pero se estima que lo van a eliminar. Alexis, necesito saber si los abogados me pueden ayudar con el proceso de reclamación. Sí, Sí, efectivamente, por ya, supuesto. ahí está el teléfono. Ok, ¿qué posibilidad tiene un I-220B por no presentarse a la corte o obtener la residencia? Ok, I-220B es una orden de supervisión. La orden de supervisión es porque ya tenías una orden de deportación. Las posibilidades de un I-220B de obtener la residencia permanente es, bueno, que cambie la situación, que le den un parol en caso de que sea cubano. Lo otro es que se le presente un nuevo beneficio migratorio y puedas reabrir esa corte. Siempre tienes que quitar la orden de deportación del medio, porque esa orden de deportación está ahí, de alguna manera, está parando tu caso en muchas instancias. Ok, veo varias preguntas por aquí en TikTok de noticias positivas para los I-220A. Les recomiendo, aquí mismo en TikTok le dejé la entrevista con el abogado Prada, pero también, además, lo que ha dicho el abogado Myron Gallardo, en dependencia de la respuesta que se dé sobre esta apelación que han hecho de la decisión del I-220A y demás, esto puede marcar un precedente legal, que era justamente lo que estábamos hablando. Una vez que hay un precedente legal, es mucho más fácil extenderlo a todo el país. Y bueno, ojalá. De aquí deseamos que todos los I-220A tengan un parol y se puedan convertir en residentes. Qué mejor que eso. Y veremos. Bueno, muchas gracias, Patricia. Quiero reclamar a mi padre, su esposa, mis medios hermanos que son menores de edad. Soy ciudadana americana y mi papá se casó con su esposa antes de yo cumplir los 18 años. Ok, los puedes reclamar a los dos, a tu papá y a la esposa de tu papá, por supuesto. En cuanto a tus hermanos, tú puedes reclamar a tus hermanos, a tus medios hermanos. ¿Qué pasa? Las reclamaciones tuyas a tus medios hermanos demoran muchísimo tiempo porque tiene bastante tiempo de espera. Tus padres van a entrar siendo ciudadanos, residentes, discúlpame. Una vez que ya ellos entran, ellos pueden reclamar a tus hermanos y la reclamación va a ser más rápida. Buenas tardes, mi esposo está en México esperando cita, él es médico cubano. ¿Qué oportunidades tendría con la nueva administración? Ginette, lo que me ha dicho a mí el congresista Mario Ojalá, que es muy cercano a la nueva administración, es republicano, es que él va a intentar hacer todo lo posible por reinstaurar el programa cubano de programa cubano Parol para los médicos. Eso evidentemente es un intento. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, están trabajando en ese sentido. Por lo demás, va a tener las mismas posibilidades que tiene cualquier otra persona de defender su asilo político. Cuando decimos asilo, uno pide asilo porque viene huyendo de una persecución y tienes que demostrar esa persecución. Los médicos cubanos la tienen muy fácil si lo saben hacer bien, porque hay mucha documentación sobre por qué son perseguidos, son explotados, son tratados como esclavos modernos. Ok, seguimos por aquí. Eh, Vamos a ver qué otras, bueno, muchas felicitaciones. Si el soy I-220A, el juez me dio un cierre administrativo de mi caso, ¿qué puedo hacer para regularizarme? Bueno, tienes un cierre administrativo, no sé por qué te lo habrá dado. Para regularizarte tendrías que tener una petición familiar, salir del país, pedir un perdón, salir del país y después poder entrar con tu visa de inmigrante. Buenas tardes, apliqué para la residencia hace un año y 9 meses, entré con parol, tenía fecha de corte, la cual me retiraron, pero no he recibido nada de USCIS, tendría que hacer algo.
pero no has recibido ni siquiera un recibo de la residencia. Pues si no has recibido nada, absolutamente nada. Normalmente cuando tú aplicas a la residencia te mandan un recibo que recibieron la aplicación, te mandan un recibo del pago y te mandan un documento también para hacerte las huellas o que te están tomando tus huellas anteriores. Si no has recibido ninguno de esos papeles, tienes que llamar a USCIS porque tu aplicación de residencia después de 1 año y 9 meses que no está en ningún lugar. Ujú. Bendiciones. Entré por parol, estoy en California. ¿Cuáles son los pasos para aplicar a la ley de ajuste cubano? Ya tengo el chequeo médico en físico. Por favor, explíqueme. Ok, para aplicar la ley de ajuste cubano, cuando llegue el año y un día puedes enviar la aplicación, es la aplicación I-485 que envías a USCIS completamente llena y firmada por ti y por la persona que te la preparó, si es otra persona aparte de ti. Tienes que enviar tu foto de tu pasaporte cubano, tu certificación de nacimiento con traducción, tienes que enviar el chequeo médico, tienes que enviar el fee o un waiver para no pagar el fee, que es de $1,440. Tienes que enviar tu petición de permiso de trabajo si no tienes permiso de trabajo, tienes que enviar evidencia de presencia física por 1 año, tienes ¿qué más, Mario? Tienes que enviar 2 fotos tamaño pasaporte, tienes que enviar el chequeo médico, tienes que enviar un récord de la policía de todos los condados que hayas vivido por más de 6 meses. Exacto. Ok, tengo aquí varias preguntas de Instagram. Déjame ver si puedo coger alguna. Importantísimo, que veo que me están preguntando lo mismo de todos los días. Entré por CBP One, ¿cierro la corte o no la cierro? Si entraste por CBP One, tienes que cerrar la corte. Si eres cubano, cierra esa corte lo antes posible. Si el juez no te la quiere cerrar, bueno, eh, tienes que presentarte ahí el día que te toque. Pero sí, cierra la corte. Es importante que cierre la corte porque si no la cierras, aunque apliques para la ley de ajuste cubano al año un día y todo lo demás, y no te presentas en la corte, pues te va a tocar una orden de deportación. Entonces, cierra la corte. Es importantísimo. Hay jueces que la quieren cerrar antes y otros que no. Por ejemplo, tengo un amigo que me acaba de enviar, de Cienfuegos, por cierto, me acaba de enviar el cierre de corte que le llegó aquí en Miami y él acaba de entrar por CP One. Tengo otros conocidos, amigos también de allá de Texas, que los jueces no les quieren cerrar la corte, que dicen, bueno, no tengo suficiente, pero no tienes un año y un día, tú no tienes ninguna opción para legalizarte. Sencillamente tienes que esperar y cuando tengas el recibo de la residencia, pues mandas a cerrar tu corte. Entonces, lo siento, abogado. Exactamente, Mario. El juez siempre te va a decir si te lo denía, en qué momento tú puedes cerrar la corte, si es después que te llegue la residencia, si es después que seas elegible, si es después que aplique. Siempre va a pasar esto. Soy I-220A. Tengo permiso de trabajo por 5 años. En caso de que me deporten antes de esos 5 años, ¿la durabilidad del permiso de trabajo se mantiene o pierde validez? No, tu permiso de trabajo va a ser válido hasta el tiempo que dice la tarjeta, a no ser que USCIS te envíe una carta diciendo que te lo está invalidando. Ok. Es importante también, señores, usted tiene un permiso de trabajo. Eso no quiere decir de que usted se puede ir para su país o se puede ir para Cuba porque tiene un permiso de trabajo o para cualquier otro lugar. No funciona así. Y yo sé que parece tonto, ¿no? Pero créanme, a mí me llaman personas específicamente de Cuba, me han llamado personas que se han ido con el permiso de trabajo con la esperanza de regresar. Y por supuesto, cuando llegan ahí, le dicen, no, usted no va a ningún lado. Entonces, ojo con eso. A ver, tengo otro por acá. Bendiciones. Tengo aprobado un I-797 para una visa fiancé y el caso está en camino al NBC, pero estoy en México. ¿Tengo que regresar a Cuba o puedo hacer un cambio consular para México? No, yo creo que vas a tener que regresar a Cuba. Puedes intentar hacer un cambio consular para México. No te lo recomiendo para nada porque tu situación va a empeorar más todavía. Abogado, mi folia dice, el sujeto fue liberado por razones humanitarias. Se le notificó al sujeto un NTA y 862 y se aprobó su liberación bajo su propia responsabilidad con un I-220A. ¿Podría solicitar parol con esto? Tú puedes solicitar paro, pero básicamente lo que están diciendo ahí es que, ajá, te liberaron por razones humanitarias, pero la manera en que te liberaron fue bajo tu propio reconocimiento, que es la I-220A, pendiente a Corte de Inmigración. Pero Eh, sí lo puedes pedir paro. Ujú. Tengo por aquí a Darwin. Tengo una multa por no licencia. Solo la pagué, no litigué por esto. ¿Me puede detener en mi cita con ICE? También mi caso fue desestimado en una corte de inmigración. No, no te van a, inmigración por eso no te va a detener, Darwin. Ok.
Hola, buenas tardes. Soy cubana, estoy en México tramitando mi residencia mexicana en la Comar. ¿Hay algún impedimento para que me llegue la CBP-1 con residencia? Para nada. No, Yo no sé de dónde han sacado eso. Igual que hoy mismo, que le acabo de aclarar a, justamente a unos familiares que acaban de aplicar para la ley de ajuste cubano, y aplicaron para la ley de ajuste cubano pagando su fee y demás, y me dicen, entre otras cosas, dicen, no, nosotros pagamos el fee porque, primero porque nos tocaba pagarlo, pero además porque cuando tú no pagas ese fee y mandas un waiver, la residencia se demora más. Eso no es verdad. eso no Eso es verdad. eso es una leyenda urbana, es una mentira. Cuando usted no paga el fee y le perdonan, le hacen ese waiver, no pasa nada, si le procesan la residencia igualito que a los demás. Okey, a ver, si soy 220A y me compro una casa aquí en Estados Unidos, ¿me puede beneficiar para ajustarme de alguna forma? No exactamente, el hecho de que te compres una casa te va a beneficiar para ajustarte, pero de alguna manera sí te puede ayudar como, tú sabes, cuestión de incorporarte a la sociedad de los Estados Unidos, por cuestión de cumplir, de alguna manera, haber logrado comprarte una casa en los Estados Unidos, por cuestión de pagar tus taxes, de ser parte de la sociedad que incluye a Estados Unidos. También como parte de la discreción a la hora de aprobarte una residencia cuando tengas un parol o cuando, digamos, cuando vayas a hacer cualquier tipo de ajuste de estatus, ya sea por una petición familiar. En ese aspecto te puede ayudar. Yo conozco un caso específico, y no digo que todos vayan a ser igual, porque cada caso es diferente, pero un caso muy específico de un cubano que llegó frente a un oficial de inmigración, y el oficial de inmigración, él le dijo, mira, yo he estudiado, he aprendido inglés, aquí tienes todo lo que he hecho aquí en el país, estoy trabajando, y era I-220A. Y el oficial de inmigración le dijo, usted tráigame esto como testimonios firmados por sus jefes en su centro de trabajo, por sus vecinos, de lo que usted está haciendo, y le dio un parol. Entonces, si estás encaminando, te estás haciendo las cosas bien, qué mejor prueba que esa, que comprarte una casa, lo que le estás diciendo a los Estados Unidos es yo quiero invertir mi vida aquí, en este país. Aquí, Me parece. exactamente. Juan, y si vas a comprar una casa, llama a Dolly López. Ok, mi esposa está en Estados Unidos hace 6 meses por parol, yo en México. ¿Cómo y cuándo ella me puede reclamar? Cuando ella sea residente permanente. Exacto. Y 220B, después de hacer 3 años de condena federal, ¿se puede quitar esa deportación? Depende, Diana, de qué tipo de condena federal tuviste, qué tipo de cargos criminales. Los cargos criminales son los que te hacen inadmisible y hay algunos que no tienen perdón, no tienes manera de lograr pelear eso. Soy residente, ¿en qué tiempo se demora reclamar a mi mujer y a mi hija? Reclámalas ya, desde, Exactamente. desde que eres residente. Eso está Mi sujeto a esposo, boletín de vista unos años. ajá, mi esposo entró hace 2 años con I-220A y no tiene fecha de corte. ¿Qué le aconseja? Bueno, mantener su asilo delante de USCIS. Si aplicó a la residencia, me imagino que aplicó. Simplemente esperar, es lo único que tiene que hacer, esperar que haya una respuesta. Entré por parol con fecha de corte para el 2026. ¿Qué pasa si me mudo de mi actual dirección en Miami sin notificar a USCIS? ¿Qué me recomienda? Legalmente, cuando tú te mudas, tienes que notificarlo en una semana, ya sea a USCIS o a la corte. Ok. Esto no es así, Maidelis. No es que porque entraste por parol humanitario puedes aplicar a la residencia con perdón de pago. Eso no es así. Si entraste con parol humanitario y estás recibiendo ayuda, que no debería ser, pero si estás recibiendo ayuda, pues entonces puedes pedir ese waiver, puedes pedir ese perdón de pago y normalmente te lo dan. Ariel, gracias por ser miembro del canal. Entré por parol, mi permiso de trabajo se vence ahora en enero. No me ha llegado el nuevo. ¿Existe algún problema con que no me quieran emplear por ese motivo? Ariel, si ya aplicaste al otro permiso de trabajo, te va a llegar una carta, que esa carta te va a decir que tu permiso de trabajo queda renovado automáticamente por 520 días, si no me equivoco, hasta que te llegue la otra tarjeta. Con esa carta y tu antiguo permiso de trabajo, tú tienes todo el derecho del mundo a trabajar porque tu permiso de trabajo está válido. Te lo acaban de auto extender por más de un año, literalmente. Perfecto, se nos acabó el tiempo, señores. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, abogado Myron Gallardo. Que Gracias, tengan, Mario. que tengan buena tarde todos. Chao.
Lo voy para ti. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, like y comparte. Dale, conéctate y comparte.